A ver. Seguimos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal. Estamos en la segunda parte entonces del fajón o de la gasa tejida a crochet. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal. Y aquí vamos a continuar con la parte número 2. Entonces vamos a llegar a la esquina precisamente para hacer los aumentos. Muy buenas tardes a los que se conectan, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y esta es la segunda parte del directo de la gasa tejida. ¿Sí? Recuerden, esto se teje recto. Y en la parte de la esquina aquí vamos a hacer los aumentos. Simplemente vamos a hacer unos aumentos para darle la forma redondeada. ¿Cierto? Miren, entonces, en el primer punto, bueno, aquí todavía no, trato de hacer los aumentos. Bueno, ahí de hecho sí lo puedo hacer, entonces voy a dar un aumento ahí, me paso al siguiente punto, doy otras 2 puntadas en ese mismo punto. Entonces, un aumento acá, un aumento en este siguiente punto, en el del centro también voy a dar otro aumento, 1 y 2 puntadas. Y miren, va tomando la forma redondeada. En el siguiente punto otro aumento o 2 puntadas en un mismo espacio más bien. En el siguiente otro aumento. Y en el siguiente otro aumento. Entonces en realidad he dado, les voy a decir cuántos aumentos he hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos he realizado aquí. Ahora simplemente voy a tejer recto, nuevamente para regresarme por debajo, miren por acá, voy a tejer recto. Los aumentos solamente se hacen en la esquina aquí. De resto no hacemos más aumentos, trabajamos recto.
Muy buenas tardes, Luceli, Lucidis Castillo. ¿Cómo está? Todavía no la vamos a pegar porque todavía nos faltan otras vuelticas. Entonces por ahora no la voy a pegar porque me toca terminarla. Estoy en mitad del camino del trabajo. Entonces por ahora no puedo pegarla porque tengo que dar una vuelta con color, con este color, con rosado y otra vuelta con este color aguamarina. Normalmente yo la pego con una aguja capotera, la gasa al bolso, pero como les digo, esto va a ser otro proceso después. Por ahora enfoquémonos en el tejido de la gasa como tal. Porque no han comentado, ustedes no han preguntado, por eso muchas veces prefiero callar. O sea, realmente cuando veo que no hacen preguntas, yo simplemente sigo tejiendo. Pero bueno, ya que de pronto están colocando conversa, pues ahí sí me pongo a hablar con ustedes. Y entonces, como les decía, yo utilizo una aguja capotera o con el mismo hilo, la aguja crochet también podemos coserlo al bolso. Pero yo todavía no puedo coserla porque todavía siento que está muy delgadita la gasa para el bolso, que es muy grande. Luciris Castillo. Entonces a usted por estar aquí. Y recuerden que esto se teje en punto bajo, accesorios y peinados. Yo siento que me queda muy delgada. Recuerden que la primera parte donde les enseño a cómo empezarla está en el canal. Hice el directo donde les enseñé a hacer el comienzo del tejido, ¿cierto? Vamos a ver si la dejo de 7 u 8 centímetros, ¿sí? Porque aquí llevo 4, 3 y medio. No creo que con 7. Con 7 queda el ancho de la gasa. Porque debemos recordar que necesito tejer una vuelta con este color y otra vuelta con el aguamarino. Y voy a retirar de una vez, no voy a tejer más con el hilo brillante, lo voy a cortar acá. Porque realmente ya el hilo dorado no lo voy a emplear.
¿cierto? Lo cortamos y listo. Y con esta misma técnica se hacen los bolsos ovalados. Ustedes han visto que hay unas bases que son ovaladas. Se teje, ¿cierto? Tal cual estamos haciendo esta y ya después de que ustedes tengan el ancho deseado, ustedes simplemente empiezan a formar el cuerpo. Simplemente van tejiendo punto por punto y van levantando el bolso. Terminando esta vuelta vamos a retirar el negro. Terminando esta vuelta vamos a proceder a retirar el color negro. Entonces llegamos hasta aquí, cortamos la hebra negra y seguimos con el color fucsia para avanzar. Buenas tardes, Mirna Judith. Rúa, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Este es un trabajo bastante elaborado, tiene muchas puntadas. Ustedes saben que el tejido es muy menuditico con el hilo crochet, miren cómo queda la puntadita de bajita. Y yo le puse el cordón para que esto quedara más duro, resistente. Esto ya no cede. Por eso era muy importante, les recalcaba de que deben medir constantemente para estar seguros de que tienen la medida, porque una vez de que ustedes tienen la medida ya es imposible añadir. Es muy difícil añadir ya hilo, ya realmente la medida así queda. Por ejemplo, esta mide 125 centímetros, porque es para una persona ancha gordita. Buenas tardes, Teresa López, ¿cómo está? A usted también, muchas gracias por su saludo. No sé si es Teresa Cruz López, no sé si es la misma. O la estoy confundiendo con otra persona. Bueno, entonces ahí vamos. Aquí. Ya casi llegamos al final. Para cambiar de color. Muchas gracias, Teresita. Bienvenida. O sea que eres española en sí. ¿O eres de otra parte del mundo? Soy de España y te sigo. Ah, eres española, listo, está bien. Muchas gracias, Teresa López.
Entonces aquí seguimos avanzando, miren, punto bajo, toda la sección o toda la tira, miren, desde acá, todo es recto, miren. El único cambio lo hacemos en las esquinas para darle la forma redondeada mediante aumentos. Y estoy utilizando el cordón de polipropileno para que me le dé resistencia. ¿Sí? Miren que esto es indispensable para mí porque la gasa debe quedar durita. Debe quedar bastante resistente, que no ceda. Y por eso la recomendación desde el comienzo es que midan muy bien su cadeneta. Voy a dejar la primera parte del primer directo que hice en la pestaña o en la cajita de información de descripción de este video, de este directo. Ustedes simplemente pulsan en el enlace y los envía directamente al primer directo o a la primera clase donde les enseñé a cómo colocar los hilos desde el comienzo. Porque a mí me gusta todo bien explicado. Entonces, esta es la segunda parte de la gasa de tejida. Miren, estoy arrastrando los colores normal, pero va a llegar un momento en el que los voy a ir retirando uno por uno. Por ejemplo, ya el negro no lo voy a ocupar más, entonces lo voy a retirar después de esta vuelta. Y en la siguiente vuelta voy a retirar el azul porque tampoco lo voy a ocupar más y así hasta que me quede solamente con un color. Si a ustedes se les encoge o se les, digamos, se les recoge el tejido, ustedes pasan los dedos de esta manera y él se vuelve y se acomoda. Miren, queda normal, bonita, prolija. Miren el borde redondeado, cómo queda. Y esto lo logramos con los aumentos, ¿sí? Yo hice 4 aumentos. 1, 2, 3, 4. Hice 5 aumentos. 6 aumentos hice en esta parte. Entonces, en la otra parte voy a hacer lo mismo, 6 aumentos para darle la forma redondeada a la gasa. Si de pronto no la quieren hacer de cordones o de nudos o paleteada, esta es una buena alternativa, muy fácil y es tejida 100%. No necesitamos de otro elemento más que la aguja y el hilo crochet. Para trabajar podemos hacer diseños, figuras. Esta sí es básica, solamente líneas, pero también podemos hacer figuras en la gasa. Entonces, un saludito para las 21 personas que están en el directo. Muchas gracias. Siempre hay 23. Muchas gracias. Esta es la mejor alternativa para hacer una gasa. Realmente es muy fácil y no requiere de mucho material y tampoco de mucho conocimiento, por así decirlo. Simplemente con el punto bajo de toda la vida. Miren, punto bajo. Eso sí, estamos tomando solamente la pestañita trasera del punto. Miren, acá está la cadena completa y hay 2 pestañas. Una que se ubica en la parte de adelante, esta no la vamos a agarrar, sino la que está atrás del tejido esta. Sobre esa pestaña vamos a elaborar nuestro tejido todo el tiempo. Entonces prácticamente estoy terminando al final de esta vuelta con color azul y empiezo una nueva vuelta pero con el color rosado, o si yo quiero con el aguamarina, pero quiero que los azules no me queden pegaditos para marcar una diferencia. Aunque son tonos no iguales, pero de todas formas quiero que queden como separados por una línea en color rosado o fucsia, como le quieran decir. Ay. Estoy utilizando el gancho de crochet número 3. Esto es acero. Creería yo que es acero porque es bastante duro. Llevo 2 años con esta misma aguja. Ustedes no lo pueden creer, pero sí, miren. 2 años con esta misma aguja y mire todo lo que ha durado. No necesito de comprar otra. Eso sí, se me ha caído bastante, pero bueno, ahí todavía ella se mantiene. Y tampoco se ha oxidado, ¿se dan cuenta? Miren, yo le doy mucho uso y no se ha oxidado. Miren, está intacta. Es la número 3. ¿Qué marca? Macusa.
Siempre les recomiendo esta marca. Esto no está ni, digámoslo así, ni estoy patrocinado ni nada por esta marca, pero pues la recomiendo realmente. Lo mismo el hilo crochet Miratex, tampoco me patrocinan, pero de todas formas siempre lo recomiendo. Ojalá algún día me recomiende Miratex, me patrocine. Sería muy bacano que ellos me patrocinaran, ya que pues hablo mucho de estos, de su hilo. Es el hilo que más utilizo. De hecho, esa es la única marca que utilizo, Miratex. Entonces, ojalá si están oyendo, me pueden patrocinar. Muchas gracias. Y sigo mostrando entonces sus hilos para que les lleguen más clientes. Aquí estamos tejiendo. Al negro le puse el hilo dorado también, solamente al comienzo, al hilo, dorado, al hilo negro, perdón. Le he puesto este hilo de bordado de la marca Premier. Aquí está la marca. Y ahí está la referencia, Col 4007. Por si de pronto quieren, es un hilo de bordado brillante. Solamente en la parte del negro lo puse, miren, ahí se ve el brillo. En la parte del negro. Todavía no la vamos a pegar, muchas gracias por la pregunta. Lilia Inés, ¿cómo está? Yo la pego con aguja capotera. Unas puntadas entrando, saliendo, realmente después lo voy a explicar, pero bueno, todavía enfoquémonos en esto porque todavía me falta dos vueltas, una con color rosado y otra con color aguamarina. Entonces les voy a recordar qué vamos a hacer en esta siguiente vuelta y cómo vamos a realizar los siguientes aumentos para dar la forma aquí. Se trabaja exactamente igual que la base circular en espiral, nunca cerramos vueltas, porque la técnica guayú como tal se trabaja de esta manera. Entonces yo no me quiero salir de lo guayú o de la técnica como tal. Buenas tardes, Albafani, ¿cómo te encuentras? Me encanta, este azul pega muy bien con el negro, ¿cierto? Sí, excelente, mi querida Lilia Inés, por aquí súper contento ya retomando el tema de las clases virtuales nuevamente. Por ahí me estaban preguntando que si dictaba clases virtuales y bueno, aproveché y le dije que sí. La otra semana entonces empiezo con una personita en sus clases virtuales. Le voy a enseñar a hacer una bolsa guayú completamente y también, bueno, aprovechando el tiempo para seguir trabajando aquí en lo que más me gusta hacer. Y bueno, ahí vamos. Esperando que todos estén muy bien. Muchas gracias por todo el apoyo y la acogida que he recibido de su parte. Buenas tardes, Daniela Ríos Arce. Realmente yo no recuerdo el calibre, o no sé el calibre, pero realmente siempre pido el hilo Miratex y ellos me venden un calibre. Realmente si me preguntan por numeración o calibre del hilo o grosor, no lo tengo muy claro. Les prometo que a la próxima les voy a dar exactamente el calibre, es decir, si es 1 milímetro o menos del milímetro, el grosor del hilo, ¿cierto? A eso me refiero con calibre. En numeración no lo sé, pero sé que es hilo Miratex y aparte yo nunca me fijo desde porque prácticamente ellos como que venden, siento que es como que venden una sola referencia en cuanto al grosor. Tengo entendido también que venden o suministran a los almacenes el hilo macramé de la misma marca Miratex. Es muy bueno también, pero este más que todo es para, bueno, lo hacen también para sus, he visto que lo trabajan para mochilas y todo, pero más que todo es utilizado para la elaboración de los amigurumis. Con el hilo macramé trabajan los amigurumis, aunque he visto que hay personas que trabajan el macramé o guajiro y es válido también trabajar con esta clase de hilos, pero si van a trabajar con macramé, por favor no pongan el cordón, no vayan a poner el cordón. Si están trabajando con muchos colores, no pongan el cordón porque el grosor del hilo en sí ya es bastante considerable en comparación al hilo crochet Miratex. Entonces no van a poner, por favor, ese cordón si van a utilizar. Buenas tardes, Angélica Vázquez. Lo haces con una perfección admirable, dice Angélica. Un saludito también para usted, dice.
El coral, no, es que el coral, muy buena su pregunta y también muy bueno usted misma se está dando la respuesta. El hilo coral también es muy parecido al Miratex. De hecho, también recomiendan trabajar con el hilo coral. Pero yo siempre lo pido como hilo crochet Miratex. Me dan siempre el mismo y yo sé, ahí mismo lo reconozco porque es muy suave, miren. No, no queda pegotudo ni nada. Es muy ligero para trabajar, realmente me gusta. Y sobre todo la suavidad que él brinda. Uy, muy buenas tardes, Julia Martínez. Usted como siempre por acá reportándose. Buenas tardes, bienvenida, muchas gracias. Seguidora infaltable de los directos. Muchas gracias, Julia Martínez, como siempre. Espero que vaya muy bien con esas mochilas que estás tejiendo que son tan lindas. Y bueno, aquí disfrutando de un rato de tejido en la hora de la tarde. En la mañana hice un directo y ahora estamos nuevamente en otro directo o en la parte 2 de esta gasa. Prácticamente estoy finalizando la vuelta con el color azul y les voy a indicar qué vamos a hacer. Y recuerden, yo les dije que íbamos a sacar el color negro. ¿Por qué? Porque ya no lo voy a ocupar. Yo lo puedo sacar entonces terminando esta vuelta. Si de pronto a ustedes se les encoge la gasa, hagan así. Soben esto o pasen sus deditos por acá y eso automáticamente regula el tejido. ¿Cómo van ustedes, amigos? Espero que les esté gustando muchísimo este directo y estén aprendiendo un poquito. Si lo saben hacer, pues bien, muy bien por ustedes, que lo sepan hacer. Pero sé que hay otras personas que no saben ni siquiera cómo agarrar la aguja, no saben de pronto sobre qué pestañita se va tejiendo. Entonces aquí voy llegando al final de mi vuelta, número 2. La primera fue con negro, la segunda con azul, ahora vengo con el fucsia a dar otra vuelta. Y después finalizo con el aguamarina. Entonces ya me quedaría el ancho de la gasa y adicional estoy utilizando el cordón de polipropileno, no lo vayan a olvidar. Para esta clase de gasa es muy recomendable porque queda más resistente. Le brinda una resistencia inimaginable, ustedes ni se imaginan cómo queda esto de duro y aparte no cede, esto ya no cede. La primera parte está en el canal, en la sección o en la pestaña de en vivo, les voy a mostrar. Lo que yo les estoy diciendo no es broma. Miren, ya hay un directo guardado, miren, dura 2 horas 12 minutos. Aquí está el directo donde les enseño a hacer la gasa desde el comienzo. Desde el comienzo, miren. ¿Cierto? Miren, desde la cadeneta empiezo a hacer el tejido y desde ahí les indico cómo voy arrastrando los hilos. ¿Sí? Bueno, de todas formas voy a estar dejando el enlace en la pestaña. Miren, ustedes se dirigen al video, a este video, y le dan donde dice más. Y ahí voy a estar dejando el enlace. Lo voy a poner de una vez para que ustedes tengan acceso a él. Compartir, copiar vínculo. Me voy a la aplicación de YouTube Studio. Y ahí precisamente, bueno, estos son datos personales, estos no deberían de verlo. Entonces me voy a ir a la parte de este direct. Verdad que no puedo todavía porque todavía no está grabado. Yo voy a estar dejando el enlace en la descripción más adelante de este propio video. En la pestaña de en vivo van a encontrarlos, miren, en vivo van a encontrar los videos, miren. Hice la parte número 1, ahora estamos en la parte número 2, que es el tejido de esta gasa. Bueno, somos 21, muchas gracias, 23. Un saludito para los que se conectan. Marlene Montaño, buenas tardes. Y Cris Berbe, tejedor, muchas gracias por estar aquí. Y estamos en la parte de... ya vamos a terminar esta vuelta con color, miren. Entonces estamos con el azul. Aquí se me enredó un poquito el hilo. Entonces, punto por punto, sin saltarme o volarme ningún punto. Voy dando las puntadas, punto bajo, recuerden, miren.
y vamos a llegar a la parte donde debemos realizar los aumentos. Entonces empiezo con 2 puntaditas acá, miren, 1 y 2. Me paso al siguiente punto, otras 2 puntadas, 1 y 2. Esto con el fin de que el tejido vaya tomando una forma redondeada. Me paso al siguiente punto y realizo otras 2 puntadas, 1, 2. Me paso al siguiente, voy dando otras 2 puntadas, otras 2, 1 y 2. Y finalizo con otras 2 puntadas aquí, miren. 1 y vamos a hacer otra ahí. Entonces, ahí ya está la parte redondeada. Pero bueno, aquí yo creo que exageré con los aumentos. Vamos a quitar este. Entonces, inmediatamente, solamente este sí lo voy a dejar solito, miren, solito. Y ahí cambio de color. Realmente ustedes juegan con los aumentos como ustedes consideren. Entonces ahí queda la forma prácticamente redondeada, miren, y cambiamos de color. Estamos trabajando en espiral. Ahí sí puedo dar el aumento, o sea, 2 puntadas con el rosado. Me paso al siguiente punto, hago otras 2 puntadas. 1, 2. Me paso al siguiente punto y hago otras 2 puntadas, 1 y 2. Y hasta ahí es más que suficiente el tema de los aumentos, listo. Ya tomamos la forma redondeada y estamos trabajando en espiral. Una gasa ovalada, técnica del óvalo, y ahí seguimos en recto. Tejemos esto en recto, todo esto, punto por punto, sin volarnos, ¿cierto? Todos estos puntos hay que tejerlos rectos, ya no hacemos más aumentos en la parte recta, pues como tal ya se hace todo así, lineal, ¿cierto? Miren cómo queda de prolija la puntada, muy importante, que se vea súper bien la puntada. Y seguimos avanzando punto por punto hasta el final. Y en la parte del final es donde vamos a hacer los aumentos, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Voy a ir soltando hilo acá porque me pide más hilo el tejido. Bueno, es muy fácil. Realmente esta técnica es más que todo para los que no quieran hacer cordones, para quien no quiera tejer nudos, para quien no quiera hacer paleteado. Bueno, por favor déjenme un like, compartan, comenten y ayuda al crecimiento del canal. Ya somos 15.200, muchas gracias por el apoyo y seguimos creciendo cada día más. Eso sí, con el apoyo de cada uno de ustedes, sin ustedes no es posible hacerlo o cumplirlo. Cada uno ayuda con su granito de arena. Entonces miren, ahí vamos tejiendo con el fucsia, otra vuelta, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Miren, muy pulido, es que eso es lo que me gusta del cordón, que me ayuda a que el tejido quede pulido y recto, la puntada recta. No hay tiempo para pensar en cosas, ustedes simplemente se dedican al tejido, se les olvida todo, realmente yo me pongo a tejer y se me olvida que tengo cosas o personas alrededor. Me concentro tanto que miren, me olvido de todo. Entonces ustedes deberían hacer lo mismo, sentarse a tejer y olvidarse de pronto de los problemas, de las dificultades, con actitud, van logrando todo lo que quieran hacer. Vamos con toda para terminar esta gasa bien bonita. Y tenemos que hacer el cordón de amarre, muy importante que la mochila, hay que trabajar el cordón de amarre de nuestra mochila guayú. ¿De qué mochila estoy hablando? Estoy hablando precisamente de esta, que ya ustedes la han visto en el canal. Y esta gasa es precisamente para esta mochila. Entonces yo la voy a pegar aquí, la pego del otro lado, pongo el cordón de amarre dentro de los ojales.
Entonces seguimos avanzando con nuestro tejido. Vamos. Bueno, ahora sí yo trataré de hacerlo más rapidito que pueda, porque siento que me estoy demorando un poco y este directo va muy largo. Va demasiado largo este directo. Entonces, gracias mi querida Julia Martínez por su apoyo y por su apreciación. Muchas gracias. Julia Martínez. Hola María del Carmen González, buenas tardes, excelente tarde y bueno, y excelente martes para usted. Por aquí tejiendo una gasa en crochet, técnica guayú, punto bajo, pestaña trasera, crochet número 3, hilo miratex doble hebra, crochet y numeración de la aguja 3, Macusa, marca Macusa. La numeración entre marca y marca es muy diferente. No es lo mismo hablar de Mega que hablar de Macusa o de Rose con Macusa. Realmente son marcas diferentes y la numeración es diferente. Se maneja diferente numeración. Hablo simplemente de la Macusa porque es con la que yo trabajo todo el tiempo y es mi favorita realmente. Y es mi favorita. He adquirido unas agujas con goma, pero siento que trabajo. El punto no desliza, perdón, el hilo no desliza. Tarda más tiempo uno en tejer. Y aparte siento que el aluminio no es de buena calidad porque el punto se atora o no resbala bien como queremos. En cambio aquí ustedes se dan cuenta que desliza el punto muy chévere. Miren, desliza muy bien el hilo sobre la aguja. ¿Sí ven cómo queda de linda? Muy prolija, miren, demasiado prolija. Miren la puntada, punto por punto cómo queda. Listo, mi querida Julia Martínez, por ser tan cariñosa y amable conmigo. Y sé que muchas niñas me quieren aquí. Yo también las quiero mucho a ustedes porque siempre me han apoyado en el proceso de que en el proceso del crecimiento del canal. Eh, Antes me siento muy agradecido y afortunado de poderle enseñar a alguien, tener quien mire los videos por lo menos, porque a veces, más que todo cuando estamos empezando, nadie mira nuestros videos, nadie se interesa en lo que hacemos y una vez que uno va formando una comunidad, se va dando cuenta que hay muchas personas que valoran lo que uno hace y eso está muy bien, porque son personas muy agradecidas, muy buenas, y les gusta lo que uno hace. ¿Cierto? Claro que siento que cada día estoy mejorando más la velocidad, pero no es lo que me preocupa realmente, sino la forma en que el tejido quede. Ustedes pueden ser muy lentos, pero pueden ser muy prolijos, ¿cierto? O todo lo contrario, pueden ser muy rápidos, pero no tejer muy prolijo, que digamos. Entonces yo prefiero calidad antes que cantidad. Me gusta que el tejido quede muy bien. Entonces yo prefiero que me quede súper bien. Antes de ser muy rápido, es mejor que quede de calidad el tejido.
María del Carmen González, no sé si la había saludado, entonces si de pronto no la había saludado, me disculpo con usted. Buenas tardes nuevamente. Y de pronto no leí el mensaje cuando debía haberlo leído. Pero bueno, estamos aquí nuevamente y me disculpo con usted y con las que no he saludado. Si de pronto olvidé su mensaje, su saludo. Bueno, trato de llegar a la mitad y después avanzar hasta el final para regresarme con el mismo color por debajo. Ana Mabel Arias Loaiza, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente. Uf, calor, está haciendo calor. Hago pausas porque realmente me aso mucho, como que adquiero temperatura al tejer. Bueno, les dije que iba a cortar el hilo negro, no lo corté, pero ya es hora de irlo cortando. Entonces yo de una vez lo voy a cortar, el hilo negro, como les había comentado. Yo debía haberlo cortado al comienzo, pero lo olvidé. De todas formas, aquí no pasa nada. Si yo lo corto acá, no pasa nada. Mucho cuidado de no cortar las hebras que no son o un color que no es. Tengo que cortar solamente el negro. Y terminando esta vuelta, corto el azul oscuro. Miren, mucho cuidado, simplemente cogen el hilo negro y cortan, ¿sí? Lo retiran, proceden a retirarlo y listo, seguimos avanzando, ya quedamos con menos colores, con 3 colores, fucsia, aguamarina y azul oscuro, ¿sí? Y obviamente se siente un poquito que queda un poquito más bajita la puntada, miren. Se nota un poquito, levemente se siente que la puntada queda más bajita. Entonces la cantidad de hilos que ustedes pongan adentro van a determinar el tamaño o la altura de su puntada. Entre más hilo pongan, pues obviamente la puntada va a quedar mucho más alta. Angélica Gutiérrez, muy buenas tardes para usted. ¿Cómo va con esa mochila de corazones? ¿Cómo va con ese pedido? Aquí seguimos. Si sienten que se les está recogiendo el tejido, simplemente pasen sus deditos aquí para que él vuelva y ceda. O sea, esto no se recoja, a veces tiende como a curvarse hacia adentro. Entonces hay que poner cuidado, tener mucho cuidado porque la gasa debe quedar en lo posible recta. Y más tarde nos vamos a ver, si Dios quiere, más tardecito nos estaremos viendo en Facebook, en una transmisión en vivo, en Facebook.
Si no es mucho pedir, por favor dejen su like, su reacción o dejen un comentario también en el directo. Y les voy a dar una información, es el tema de los super stickers o super chat. Miren, ustedes por ejemplo están posicionados en esta parte y aquí hay una forma de compra. Ustedes pueden comprar calcomanías desde 1.900 pesos. Si les parece de pronto que mi contenido no les gusta, entonces ustedes clican aquí en 1.900 y compran, ¿cierto? Y ya aquí va mejorando si de pronto el contenido si les gusta. Definitivamente hay varios precios, ¿cierto? Pueden comprar desde 1.900 hasta 100.000 pesos en stickers. Estos son super, ¿qué? Super chat o stickers, no lo recuerdo bien. No recuerdo qué fue lo que les estaba diciendo. Ok, vuelvo y super calcomanías. Me disculpo, super calcomanías. Por ejemplo, si yo quiero una calcomanía de estas, simplemente pulso y le doy donde dice enviar, o sea, aquí le preguntan el medio de pago, ¿cierto? Ahí ya se está viendo borroso el directo, ¿cierto? Creo. Bueno, de todas formas, si quieren comprar super calcomanías, lo pueden comprar o super gracias. El super chat, perdón. También hay varios precios. El super chat es más que todo para ustedes enviar un mensaje personalizado y pagar un precio. Miren, hasta 1.000.000 pueden pagar. Listo, hay varias opciones desde 2.000 pesos hasta 1.000.000. 2.000, 4.000, 10.000, 20.000, 40.000, 100.000, 200.000, 400.000, 600.000, 800 y el millón. Hay varios precios para que ustedes puedan adquirir. Listo, era una información rapidita. ¿Qué es hilo? ¿Qué es hilo? Esto, es esto, miren. Este es el hilo. O bueno, material con el que trabajamos, pues. Esto es un hilo crochet, miren, hilo crochet. Macramé, bueno. Sigo entonces tejiendo. Coral, seda. Yo también prefiero la de... Bueno, mucho sonido de fondo. Yo sí prefiero también la tejida, pero la de cordones también queda muy bonita. Después les voy a enseñar la de cordones, otras de cordones, con otras figuritas, diseños. Pero por ahora estamos con esta que es como la que he decidido hacer para la mochila de manera rápida. Ustedes en un día, ustedes se tejen una gasa de estas. Se han dado cuenta que yo la empecé esta mañana y miren, ya prácticamente voy súper avanzado. En un día ustedes tejen una gasa de estas. Sea con diseño o sea en líneas, ustedes la trabajan en un día. Eso sí, dedicándole todo el tiempo que necesite la gasa y debemos hacerle el remate, pero eso va a ser más adelante cuando yo termine esta gasa. Cuando la termine ya que tenga las vueltas que necesito. Tengo que recordar también que debo dejar hilo para hacer las borlas porque ya no tengo más material, solamente cuento con este y el negro. Ya lo que me sobra aquí es para hacer las borlas, el cordón y voy a hacerle también un llavero. Quiero hacerle un llavero. Bueno, vamos a ver primero que todo, yo termino esto y ya les voy mostrando qué más vamos a hacer con la mochila. Hay que coserle la gasa, hay que formar el cordón de amarre. Ah, bueno, quisiera ver entonces el resultado, cómo le quedó de esa gasa de rombos.
Ah, sí, por cierto, tengo en el canal una gasa muy parecida a esta, tejida también. La única diferencia es que ahí sí cortamos, ¿cierto? Nosotros empezamos con flecos y es cuadrada, ella no es redondeada, sino que aquí hay flecos. En el canal también está el video de esa gasa de rombos, por si quieren verla. Luz Rondón, muchas gracias. Luz Rondón. La idea es hacer directos productivos que uno muestre el proceso o el paso a paso de un proceso, de un proyecto, porque realmente yo empecé haciendo directos hablando mucho y más que todo me mostraba yo, pero después me di cuenta que realmente a la gente le gusta es que uno muestre procesos de los trabajos. El proceso de la elaboración, ya sea de un bolso, de un fondo, de una gasa. Yo me atrevo a decir que esta es una de las mochilas más bonitas que he tejido durante todo el proceso de aprendizaje. Yo recuerdo que cuando empecé haciendo mis mochilas me quedaban muy feas, realmente. La puntada me quedaba muy dispareja, todo realmente. Pero bueno, son anécdotas simplemente. Y es un proceso esto es un proceso de ser constantes. Hay que ser muy constantes en el tema para empezar a ver resultados. Digámoslo así, que el tejido mejore mucho. Porque si ustedes solamente tejen una sola bolsa, pues obviamente no van a pretender que con una sola bolsa van a obtener, digámoslo así, los resultados que ustedes quieren. Hay que tejer muchas mochilas para poder lograr cierto grado de pulidez, por así decirlo, o de prolijidad en los tejidos, que sean prolijos, bonitos. Miren, ya queda súper larga, está quedando supremamente larga, lo que necesitaba. Bueno, así vamos. La pueden trabajar en otros colores, claro. Sobra decirlo, pero bueno, hay que decirlo por si las moscas. Si yo trabajo con estos colores no significa que ustedes tengan que trabajar con los mismos o que sea obligatorio. Solamente que yo es un pedido y me estoy guiando desde lo que me dice el cliente, lo que pide el cliente. Y el cliente precisamente la quiere con estos colores. De hecho, normalmente los koalas son grises, no azules, pero nos estamos guiando desde la caricatura de Stitch.
Si no quieren trabajar con el cordón, es opcional, tampoco lo ponen, trabajan con los hilos, pero sí se va a sentir la gasa más liviana, más suave que esta. Miren, esto no cede y aparte queda dura, durísima, queda esta gasa. Me puede contactar al Facebook Tejeguay con Andrés Rodas en la página de Facebook, en el grupo también Tejeguay Grupo en Facebook. Ahí me puede escribir y me puede pues contactar. Y si quiere mostrar la foto, pues me envía la foto. La idea es que ustedes sigan practicando. Esto es un trabajo de tiempo completo para mí. Yo todo el tiempo estoy practicando, estoy tejiendo, cogiendo el tejido, mirando a ver en qué puedo mejorar. Pero eso es un proceso de aprendizaje todo el tiempo. Entonces, no es que a la primera van a tejer perfecto, no. Nunca nadie a la primera va a tejer perfecto. Y bueno, yo sigo aprendiendo también. Y bueno, ahí vamos. Listo, con mucho gusto, Luz Rondón. Si gusta, me contactan en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Y nos vamos acercando al final de esta sección para empezar la otra parte con el mismo color, es decir, para regresarnos. Para venirnos por debajo con el mismo color con el que estamos trabajando en este momento, doy la vuelta acá, hago los aumentos aquí en esta partecita y me regreso recto hasta el otro lado. Luego llego, llego, vengo, hago los aumenticos acá, recuerden, aquí, y hago cambio de color acá. Entonces, después de este, trabajo con el agua marina y terminamos. Terminamos con el color agua marina, porque ya quedaría de ancho perfecto. Ya no necesitamos hacer más nada, más que simplemente coserla a la mochila para después trabajar el cordón de amarre. Puede ser con pompones, pueden ser con borlas, o si no con las esferas. Hay una decoración que también les he enseñado mucho, es el tema de las esferas que ponemos en los cordones o en los llaveros. En el canal hay varios videos donde les enseño a hacer un llavero con pompones y les enseño a hacer también las esferas decorativas. Miren, entonces me voy aproximando cada vez más a la parte del óvalo, que es como la parte donde nos vamos a regresar. Entonces por aquí me paso al siguiente punto, entonces me paso al siguiente punto y recién ahí voy a hacer aumentos. Aquí empiezo, dos puntaditas, 1, 2,
Me paso al siguiente punto y esto lo voy poniendo hacia mi lado para que sea mucho más breve el tejido, ¿cierto? Porque como la gasa es bastante larga, entonces llevo 2 puntos en este punto, miren, un aumento, el primero, me paso al siguiente y tejo otras 2 puntadas, 1, 2. Si yo no hago los aumentos, inmediatamente el tejido se me encoca, ¿cierto? Se pone de esta manera y eso es lo que no queremos, que se encoque. Hice el siguiente aumento, miren, uno y luego otro aumento, sigo con el tercero. El cuarto, el quinto. Estoy dando 2 puntadas o doble puntada en cada punto disponible para dar la forma redondeada, miren. Entonces voy volteando esto y me paso al siguiente punto y hago otros 2 puntos o un aumento más bien, como he venido haciendo. Entonces llevo ¿cuántos aumentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Volteo esto para mi izquierda, que esto quede mirando hacia allá. Y ahora simplemente continúo, miren. Otro aumento más. 1 y 2. ¿Cierto? Y me paso a este siguiente punto y formo otro aumento. Ahí ya es más que suficiente, no hacemos más. Tejemos recto a partir de ahora, miren. Ya hice los aumentos. Ahora voy a regresarme de forma recta por cada uno de estos puntos hasta el final, miren. Entonces, si ven cómo queda la forma redondeada. Y así me voy a venir entonces de manera recta ya, después de haber hecho los aumentos aquí, como les acabo de indicar. Avanzo de forma recta. Bueno, mi querida Ana Contreras, buenas tardes, por cierto. No la había saludado, pero porque apenas está comentando. Un saludito para usted y para toda su familia y espero se encuentre muy bien. Gracias por el apoyo. Miren cómo va quedando Ana Contreras y los demás. La forma redondeada. Ahora simplemente me vengo tejiendo de manera en punto bajo recto alrededor del regreso. Ya me estoy regresando nuevamente por debajo. Por favor, déjame tu like, comparta, comenta, reacciona. Puede compartir en las redes sociales este enlace al directo para que más personas puedan aprender a elaborar estas gasas de forma ovalada, sencilla. También la podemos trabajar en dibujo. Más adelante voy a hacer dibujos también en las gasas. Pero por ahora seguimos con esto. Un pasito a la vez. Maribel Montero, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Nuevamente la veo por aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido en esta tarde? Aquí vamos a avanzar. ¿Sí ven cómo queda? Miren. Y los hilos, por supuesto, no se notan en el revés y el derecho. Gracias, mi querida Maribel Montero. Montero, muchas gracias. Por su apoyo. A su merced no lo abandono. Muchas gracias. ¿Sí ven cómo queda bonito?
Muchas gracias, Maribel. La empecé hoy nuevamente. Los que estuvieron en el primer directo saben que yo la empecé desde el comienzo y miren ya dónde voy. O sea, el directo lo hice esta mañana y ya estoy prácticamente a punto de terminarla. Me faltaría un solo color, dar una vuelta con el color agua marina y después ya terminamos nuestro tejido. Saque la gasa. La gasa prácticamente la terminamos hoy. Me di cuenta que se está pixelando mucho el directo. De todas formas voy a acercar un poquito más el tejido de esta manera para que ustedes puedan ver mejor. Llega un momento como que el teléfono se recalienta y empieza a pixelar el video. De todas formas voy a terminar este color y ya a ustedes simplemente les queda por terminarlo con el cuarto color. Yo ya hice 3 colores y nos quedaría faltando uno. Y es exactamente el mismo proceso con el cuarto color. Llegamos a la esquina al final y cambiamos de color. Recuerden hacer los aumentos en las esquinas y para dar la forma redondeada. Y una vez que ustedes lleguen al final, empiezan, entonces cierran el último punto con el nuevo color y seguimos entonces dando la vuelta con el nuevo color como lo estamos haciendo ahora en este momento, igual. No hay ningún otro cambio. Yo esta gasa la empecé hoy, miren ya cómo va. Obviamente es línea, son sencillos, pero bueno, ya. Y el cordón nos hace rendir mucho. Nos ayuda a avanzar bastante en nuestro trabajo. Entonces en parte el cordón también tiene su crédito. El cordón de polipropileno, miren, este cordón.
Bueno, ahora sí creo que los voy a dejar. Creo que el directo ya está pixelado nuevamente. Ya saben que es lo mismo para todos los colores. Más adelante entonces les muestro cómo queda la gasa. Muchas gracias y nos estamos viendo entonces próximamente aquí mismo en el canal. Muchas gracias y Dios los bendiga. Feliz tarde para todos. Gracias. Miren cómo debe quedar, ¿cierto? Recuerden, los aumentos los tejemos aquí nomás. De resto todo se teje recto, ¿cierto? Muchas gracias.